Tiembla Europa. Rusia cancela de forma total e indefinida el suministro de gas a través del Nord Stream 1. Así es, hoy la empresa gasística rusa, Gazprom, ha anunciado que detienen por completo, y de forma indefinida, el suministro de gas a la Unión Europea a través del gasoducto Nord Stream 1. Esta medida se toma, supuestamente, debido a fallas en los equipos y estaciones de bombeo del gas. Se dice que se han detectado fallas técnicas en los equipos, así como en las turbinas de inyección de gas al gasoducto. Inclusive, la misma empresa alemana Siemens, fabricante de las turbinas de bombeo, ha firmado la declaración avalando la medida tomada por parte de la empresa gasística rusa. Recordemos que ya anteriormente Gazprom ha tenido que detener el funcionamiento de una turbina de bombeo de gas debido a que presentaba desgaste mecánico, por lo que fue necesario detener su funcionamiento. Se supone que la turbina que sería la sustituta de la anteriormente mencionada, ya está reparada, pero debido a las sanciones antirrusas decretadas por la misma Unión Europea, esta no puede ser entregada a Rusia para su colocación en las instalaciones de bombeo de gas que pasa, precisamente, a través del gasoducto Nord Stream 1. Aquí lo irónico, y hasta estúpido, es que la misma Unión Europea se ponga la soga al cuello al sancionar a la empresa rusa Gazprom a través de las sanciones antirrusas, sanciones que no permiten el mantenimiento de sus instalaciones y equipos, por lo que, de manera segura, Rusia tendría que suspender el suministro del gas a Europa porque no se le ha dado el mantenimiento necesario a las instalaciones y equipos, y no se le ha dado este mantenimiento debido, precisamente, a las sanciones impuestas por la misma Unión Europea a Rusia. Y luego se quejan diciendo que Rusia los chantajea con el gas y que por eso no se los quiere suministrar, cuando la realidad es que no se los suministra debido, precisamente, a las sanciones impuestas por ellos mismos al gas ruso, no directamente, pero sí a través de las sanciones antirrusas, sanciones que no permiten la reparación y mantenimiento de los equipos fabricados por empresas europeas, empresas como la misma alemana Siemens, empresa fabricante de las turbinas de bombeo que utiliza el gasoducto Nord Stream 1. Los europeos dicen que Rusia manipula el precio del gas, interrumpiendo deliberadamente el suministro del mismo. Sin embargo, esta interrupción se hace por causas de fuerza mayor, situación provocada por la misma Unión Europea. No obstante, las autoridades de la Unión Europea dicen que fijarán un tope al precio del gas ruso, a lo que Moscú responde con que si se realiza esa medida, entonces los europeos definitivamente dejarán de recibir el gas ruso, pues Rusia no está a contentillos de nadie, y se le paga lo justo por su gas, o no hay gas. Y recordemos que el precio del gas se establece según la regla de la oferta y la demanda. Y como ya nos estamos acercando al invierno, entonces la demanda supera a la oferta, sobre todo después de que Rusia se viera obligada a detener parcialmente el suministro del gas luego de haber parado la primera turbina. Que ahora ya no es parcial, sino total. Desde el principio sugerí que Rusia debía suspender totalmente el suministro del gas a Europa, pues de esa manera los europeos escarmentarían por las sanciones impuestas contra Rusia, así como por el robo de más de 300.000 millones de dólares del gobierno ruso en divisas internacionales, robo que los europeos y estadounidenses llaman eufemísticamente como un congelamiento de recursos, aunque, en realidad, es un robo descarado. Si Rusia no detuvo antes el suministro del gas a Europa, fue debido a que no tenía un mercado donde colocarlo, es decir, donde colocar el gas que se dejaría de enviar a Europa. Sin embargo, ese mercado ya lo encontró, de modo que ahora sí pueden dejar de enviar su gas a Europa.
Ese mercado para el gas ruso que anteriormente se enviaba a Europa es, ni más, ni menos, que China. Así es, el país asiático se ha convertido en la tabla de salvación para el gigante gasístico ruso, es decir, para Gazprom, pues desde que empezaron las sanciones contra Rusia, China ha estado aumentando gradualmente la compra, tanto de gas, como de petróleo ruso. De tal modo que los envíos de gas ruso a China han aumentado en más del 60% en ese mismo periodo de tiempo, es decir, durante los últimos 6 meses. De esta forma, ahora sí, Rusia puede darse el lujo de dejar de venderle su gas a los europeos. Europeos que no solo la han sancionado y han robado, sino que también combaten contra ella, contra Rusia, enviando miles de millones de euros en armas y personal militar a Ucrania. De esta manera Rusia se está vengando de las agresiones por parte de la Unión Europea. Que, aunque aparentemente este cese del suministro del gas ruso a Europa sea debido a la falta de mantenimiento de las instalaciones y equipos, no deja de ser una dulce venganza para Rusia. Es más, si nos ponemos un poco más serios, muy probablemente este cese del suministro del gas tenga que ver más con una decisión política, que con una decisión técnica, y realmente quizá las instalaciones podrían seguir operando, si Rusia quisiera, pero no quiere. Ahora sí, los europeos sabrán lo que es amar a Dios en tierra ajena, pues no solo tendrán que pagar el gas a un precio bastante más elevado de lo que solían pagarlo, sino que, realmente, muchos no lo podrán hacer, y los que lo puedan pagar, quizá ni siquiera lo encuentren, pues debido al cese de los suministros de Rusia, el gas brillará por su ausencia. Así que europeos, prepárense para un duro invierno, y para dejar de bañarse. Ahora sus baños serán como los gatos, pasándose una toallita húmeda por el cutis. Y eso no lo digo yo, sino que lo dicen sus propios líderes políticos, líderes que les piden bañarse con menos frecuencia, bajarle 3 grados a la calefacción, dejar de comer carne, compartir el automóvil para ahorrar gas y energía eléctrica, etc. Inclusive algunos presidentes de países europeos, como es el caso del presidente de Hungría, afirman que debido al conflicto en Ucrania, y a la reacción hostil de la Unión Europea hacia Rusia, el bloque del euro ha sufrido un debilitamiento catastrófico. Asimismo, hay otros líderes, como es el caso del presidente de Polonia, que están diciendo que sacarán todas sus armas contra la misma Unión Europea, esto en referencia al bloqueo de fondos correspondientes para Polonia del programa de estímulos por la pandemia. De este modo, vislumbro un crudo invierno para los europeos gracias a sus rencillas con Rusia. Sin embargo, ellos dicen que no hacen nada y que todo es culpa de Vladimir Putin, cuando la realidad es que es toda culpa suya. Gazprom suspende indefinidamente el tráfico de gas a través del Nord Stream 1. La ruta hacia Europa permanecerá inactiva hasta que se reparen las irregularidades técnicas, señaló la compañía rusa. El gigante energético ruso, Gazprom, ha anunciado la detención completa de los suministros a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1 por irregularidades técnicas descubiertas durante obras de mantenimiento. El transporte de gas por el gasoducto Nord Stream 1 se ha detenido por completo hasta que se arreglen los equipos, comunicó la compañía. Gazprom precisa que fue descubierta una fuga de aceite mezclada con un compuesto de sellado en las conexiones de los cables de los sensores de velocidad del rotor de baja y media presión en la turbina Trent 60, ubicada en la estación de compresión Portovalla.
Se registraron también fugas de aceite en las juntas de los elementos del motor, así como en la zona del cableado de la caja de terminales externas del sistema de control automático de la turbina, fuera de la carcasa aislante. La compañía señala que fugas semejantes fueron registradas anteriormente en otras turbinas Siemens que han sido sometidas a una revisión en la fábrica, y actualmente están fuera de servicio. Según Siemens, estos motores solo pueden ser reparados en su totalidad por un centro de reparación especializado. Se le ha enviado una carta al presidente y director general de Siemens Energy AG, Christian Bruch, sobre los fallos detectados en la unidad 3060, y la necesidad de arreglarlos, señaló Gazprom. El protocolo de detección de fugas de aceite también fue firmado por representantes de Siemens, indicó la empresa rusa. Con miras en limitar los precios del gas ruso, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró este viernes que ha llegado el momento de establecer un tope al precio del gas natural que llega a Europa por gasoductos desde Rusia, para contrarrestar lo que calificó de intentos de manipulación del mercado energético europeo por parte del presidente ruso, Vladimir Putin. Creo firmemente que ha llegado la hora que se ponga un límite a los precios del gas ruso suministrado por gasoductos a Europa, dijo la alta funcionaria a los periodistas en el marco de una reunión de legisladores conservadores en la ciudad de Murnau. La medida de limitación de precios sería planteada, probablemente, a nivel comunitario, precisó la política europea, antes de señalar que los países de bloque han logrado llenar sus depósitos de gas al 80% antes de lo previsto. Las reservas son esenciales para reforzar la preparación de la Unión Europea ante posibles cortes de suministros, en medio de las tensiones con Rusia por las sanciones impuestas a causa de la operación militar en Ucrania. La empresa energética rusa Gazprom ha reducido desde junio pasado gradualmente los suministros de gas a Europa a través del Nord Stream 1, llegando hasta el 20% de su capacidad máxima, debido a la no devolución del equipamiento técnico que estaba siendo reparado en Canadá, a causa de las sanciones antirrusas. El 31 de agosto, el gasoducto fue desactivado completamente por un plazo de 3 días para obras de mantenimiento programadas. Mientras tanto, los países de la Unión Europea sufren una inflación récord y una crisis energética sin precedentes. El viernes pasado, el precio del gas en Europa superó los $3.400 por 1000 metros cúbicos, según datos de la bolsa londinense ICE. Los políticos y la prensa occidental culpan a Rusia de utilizar la energía como un arma para chantajear a la Unión Europea. Sin embargo, la crisis energética en el bloque comunitario se hizo evidente ya en la primera mitad del 2021, cuando las naciones del bloque agotaron sus reservas de gas después de una temporada de invierno relativamente fría y los precios se dispararon. La situación empeoró con la imposición de sanciones antirrusas por la operación militar de Moscú en Ucrania. No habrá gas ruso en Europa si se impone un límite a los precios del combustible, advierte Medvedev. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que es tiempo de establecer un tope al precio del gas natural ruso. Si los países europeos imponen un límite a los precios del gas natural ruso, corren el riesgo de quedarse definitivamente sin el combustible azul, afirmó el expresidente y actual jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Será igual que con el petróleo.
simplemente no habrá gas ruso en Europa, escribió Medvedev en su cuenta de Telegram. De esta manera el funcionario comentó la declaración hecha este viernes por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien insistió en que ha llegado la hora que se ponga un límite a los precios del gas ruso suministrado por gasoductos a Europa. Desestabilización esencial de los mercados. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que la crisis en los mercados energéticos de Europa se debe a las sanciones antirrusas, lo que golpea el bolsillo de los europeos comunes. Se puede ver cuán febriles están los mercados energéticos, principalmente en Europa. Estas medidas antirrusas han provocado una crisis muy profunda. Han llevado a una situación en la que los europeos están comprando gas licuado a precios disparatados y totalmente injustificados, en gran parte a Estados Unidos. Las empresas estadounidenses se van enriqueciendo y los contribuyentes europeos se están empobreciendo, dijo en rueda de prensa. A la pregunta sobre las posibles consecuencias de la imposición de límites a los precios de los combustibles por Occidente, Peskov aseguró que la toma de tales decisiones causa una desestabilización esencial de los mercados. La empresa energética rusa Gazprom ha reducido desde junio pasado gradualmente los suministros de gas a Europa a través del Nord Stream 1, llegando hasta el 20% de su capacidad máxima, debido a la no devolución del equipamiento técnico que estaba siendo reparado en Canadá, a causa de las sanciones antirrusas. El 31 de agosto, el gasoducto fue desactivado completamente por un plazo de 3 días para obras de mantenimiento programadas. Mientras tanto, los países de la Unión Europea sufren una inflación récord y una crisis energética sin precedentes. El viernes pasado, el precio del gas en Europa superó los $3.400 por 1000 metros cúbicos, según datos de la bolsa londinense ICE. Los políticos y la prensa occidental culpan a Rusia de utilizar la energía como un arma para chantajear a la Unión Europea. Sin embargo, la crisis energética en el bloque comunitario se hizo evidente ya en la primera mitad del 2021, cuando las naciones del bloque agotaron sus reservas de gas después de una temporada de invierno relativamente fría y los precios se dispararon. La situación empeoró con la imposición de sanciones antirrusas por la operación militar de Moscú en Ucrania. Rusia respondió exigiendo pagos en rublos por sus envíos de gas a Europa.